Además de la publicación de los videos de las reuniones del equipo de campaña de Gustavo Petro, el gobierno Duque pretendió negarle al presidente el acceso a información de seguridad nacional y le ocultó las operaciones de un grupo de inteligencia. Enrique Tapias. Mónica, en los informes de empalme de la policía, esta pasó por alto mencionar que 4 agentes de inteligencia estaban destacados en Ámsterdam monitoreando celulares y comunicaciones electrónicas de presuntos delincuentes colombianos. Más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria. Decenas de videos filtrados a una parte de la prensa colombiana en época de las campañas presidenciales antes de la elección de junio del año pasado, pero cuando ya se conocía la gran favorabilidad del candidato Gustavo Petro en la intención de voto de los colombianos, fueron grabados ilegalmente por un grupo de oficiales de ciberinteligencia de la policía que trabajaba en la DIPOL, sigla con la que se conoce la división de inteligencia de ese organismo estatal. No puede ser Petro el que lo ataque. Las largas horas de grabación, sin embargo, no afectaban las campañas de todos los candidatos, sino a la del aspirante, la oposición del entonces gobierno y al régimen político dominante en el país desde hace décadas, la de Petro. La vez pasada entraron con el tema de los WhatsApp. Pese a que el medio de comunicación que divulgó la mayoría de las grabaciones visuales que hacían quedar mal al candidato de la oposición, explicó que obtuvo esas piezas de una fuente anónima. Noticias 1 confirmó con funcionarios con conocimiento directo de los hechos que, al menos en el primer semestre de 2022, precisamente el de mayor actividad de los candidatos presidenciales, un grupo de oficiales seleccionados por sus conocimientos en ciberinteligencia, es decir, en espionaje en el mundo digital, penetró con herramientas cibernéticas la campaña Petro Presidente y que parte de los materiales así adquiridos fueron los publicados en esos momentos. El director de la Dirección de Inteligencia de la Policía DIPOL en la época era el general Norberto Mujica y el director general de la institución era el general Jorge Luis Vargas, quien también fue director de inteligencia. Ambos fueron nombrados en esos cargos por el entonces presidente Iván Duque, quien públicamente se opuso a varias de las propuestas del candidato Petro y mostró sus preferencias por otros contendores. El hoy jefe de Estado reaccionó a la publicación de los videos de unas reuniones internas de su campaña que fueron realizadas contactando a varios asistentes mediante plataformas como Zoom y Teams. Está desesperada la revista Semana con el ascenso en nuestras encuestas. Están publicando simplemente la evidencia que nos grabaron ilegalmente. ¿Quiénes? Los mismos que le entregaron grabaciones, el gobierno. Un Watergate que debe ser investigado por una comisión independiente. Aunque Noticias 1 tiene evidencias de las actividades clandestinas del grupo de oficiales de ciberinteligencia de la policía, se abstiene de publicarlas a petición de sus fuentes. Pero existen otras pistas que confirman tal hipótesis, como el proyecto de ley con mensaje de urgencia que intentó hacer aprobar por el Congreso del ministro del Interior de Duque, Daniel Palacios, 3 meses antes de las elecciones y con el cual se pretendía limitar la información de seguridad nacional que la administración saliente le debía entregar a quien ganara las elecciones, es decir, al presidente que sucediera a Duque, según ese proyecto. La violación a la obligación de reserva de la información suscitada con ocasión del proceso de empalme será considerada como falta grave disciplinaria. Según el proyecto, si así lo consideraba el presidente Duque, mediante un acto administrativo, él podía mantener la información de inteligencia estatal en secreto hasta cuando lo considerara conveniente. Una ola de críticas estalló entonces. Solicito al gobierno retirar el extraño proyecto de ley que pretende reglamentar el proceso de empalme. Busca privar al presidente electo de información. Es antidemocrático e inconstitucional. Aunque ese proyecto se cayó por escandaloso, sus propósitos se cumplieron clandestinamente, añadieron las fuentes de Noticias 1, quienes confirmaron que desde el año 2020, oficiales de inteligencia de antinarcóticos han visitado instalaciones de la Policía Internacional en Holanda para hacer análisis de información oficialmente, pero para monitorear celulares, computadores y otros aparatos conectados a Internet de manera extraoficial. En el proceso de empalme entre el gobierno Duque y los delegados del gobierno Petro, los primeros omitieron darles estos datos relevantes de inteligencia a los segundos. El ministro de Defensa Iván Velásquez tampoco recibió información sobre estas actividades antes de posesionarse. Solo fue instruido de la existencia del software holandés y de las actividades policiales intercontinentales tiempo después de ser el superior jerárquico de las Fuerzas Armadas y de Policía.